A pasar un momento de los temas de Milei y concretamente las cuestiones vinculadas con la presentación del presupuesto, aunque también le vamos a preguntar a nuestro entrevistado, para concentrarnos un poco en la provincia de Buenos Aires. Si bien arrancamos la semana con notas vinculadas con la agenda bonaerense, queremos conversar con él sobre los resultados de las elecciones y sobre algunas características que tuvo este resultado. Está en línea Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. Él es economista, así que Mastrangelo nos viene al dedillo espectacular a hablar con Javier esta tarde. Bueno, Javier, bienvenido. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo lo saludan en la 530. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Andrea, Víctor. Bueno, un gusto estar hablando con ustedes. Bueno, igualmente. Bueno, ya que estábamos hablando del presupuesto y antes de entrar en el tema estrictamente de balance de las elecciones, ¿no? Que ya quedaron, aunque quedaron un poco atrás, son muy importantes y seguimos revisando los resultados. Me gustaría, Javier, una reflexión acerca de la presentación que hizo el presidente ayer del presupuesto nacional, ¿no? Dijo que lo peor ya pasó, entre otras cuestiones. Y hoy Cristina le mandó un mensaje, ¿no? Volvió al Che Milei y le dijo que el tic-tac se escucha desde San José. Sí, mirá, en primer lugar, parte de las frases que vos señalás, una es esta de lo peor ya pasó, que la verdad que suele ser una frase reiterada en los distintos programas económicos de la derecha, ¿no? En su momento Macri también tenía lo suyo, con que hay que esperar la luz al final del túnel, etcétera. En general, bajo la premisa de que queda claro que hay un sacrificio de la enorme mayoría de la población, y en todo caso ellos lo plantean precisamente como una cuestión de que finalmente después de eso se van a lograr mejores condiciones para todos. La verdad que hay que señalarlo. Es pérdida de condiciones, es pérdida de calidad de vida, sin que eso lleve a una mejora a posteriori, ¿no es cierto? La verdad que en ese sentido, si en los términos de ellos es un sacrificio, sin ninguna duda son sacrificios absolutamente inútiles en cuanto a las posibilidades concretas, reales, de mejorar las condiciones de vida para las enormes mayorías, ¿no? Por otro lado, sí, después empezaron a ver algunos de los números, empezaron a conocer a posterior del discurso, y la verdad que es un dibujo, que es una mentira, porque plantea desde valores de referencia que son absolutamente injustificados, ¿no es cierto? Plantean un dólar a fin de año más barato que el actual. Exacto. Plantean un dólar a fin del año que viene como el que está ahora. La verdad que es imposible lo que están planteando, y bueno, y también por supuesto relacionado con eso una inflación esperada mucho menor de lo que los distintos analistas también predicen, de lo que se puede esperar efectivamente, y bueno, y eso esconde parte también de la trampa que genera este proyecto de presupuesto. Claro. Ahora, Javier, a pesar de que esto parece evidente, ¿no? Que es un dibujo, sobre todo mirando solamente la cifra del dólar, ¿no? 1.423 plantea el dólar para el año próximo y hoy ya está por encima el dólar oficial. Hubo una buena reacción de los llamados mercados hoy ante los anuncios del presidente. ¿A qué se debe esto? Bueno, a veces hay cuestiones de corto plazo, de reacciones de corto plazo. La verdad que los problemas de este modelo económico y los problemas macroeconómicos son estructurales, ¿no es cierto? Primero, un modelo que claramente actúa en detrimento de las grandes mayorías, y los temas macroeconómicos que son problemas enormes y que están presentes también, ¿no es cierto? La verdad que cuando uno repasa un poquito lo que ha ocurrido en este plazo relativamente corto, ¿no es cierto? En menos de 2 años, por ejemplo, con el tipo de cambio, un precio que es fundamental, el precio del dólar, el gobierno ha tenido 4 políticas diferentes en muy corto plazo.
un dólar muy caro al principio con una devaluación, un dólar muy barato porque lo usó como freno de mano frente a la inflación, después una etapa donde dijo flota y bueno, y hoy está sobre la parte superior de la banda y con un criterio sin duda diferente, ¿no es cierto? Ujú. Y eso por señalar uno de los elementos que sin ninguna duda afectan a los sectores productivos. Todo esto se suma, por supuesto, al hecho de que los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo, las jubilaciones siguen perdiendo poder adquisitivo, Ujú. y eso tiene una consecuencia económica y social en primer lugar, pero también en segundo lugar afecta a la producción y por lo tanto afecta al trabajo, ¿no es cierto? Lo que se está dando en este breve lapso del gobierno de Milei es el cierre de miles de pymes, la reducción de los puestos de trabajo del sector privado, registrado, lo que tanto señalan el propio gobierno de Milei como algo beneficioso y deseable. Bueno, la verdad que los números muestran que está cayendo incluso, por ejemplo, los puestos de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo señalo que más allá de lo que pueda ser una reacción de un día, de un momento, etcétera, me parece que los problemas son graves, son estructurales y es la falta desde ya de un modelo genuino de desarrollo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. ¿Qué tal, Víctor? Javier, te llevo al tema electoral de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires porque mucha gente se sorprendió, no tanto del resultado de que la ciudadanía bonaerense haya respaldado a Axel Kicillof, sino de los resultados en municipios de preponderante actividad agropecuaria, que si bien en 2023 se había votado bien, ahora la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza yendo juntos podría hacer suponer de que la cosa iba a ser más complicada. Sin embargo, no fue así. ¿Qué explicación le encontrás vos, que estás en ese tema y los conocés directamente? ¿Por qué fue tan masivo el apoyo a Axel Kicillof de los sectores rurales de la provincia? Sí, tal cual. La verdad que ante esto que vos señalás, ¿no es cierto? La alianza entre la Libertad Avanza y el PRO, bueno, muchos preveían, incluso el propio Milei lo había dicho algunos días antes, que se iba a pintar toda la provincia de violeta, y los resultados fueron sustancialmente diferentes, no solo en la diferencia total en los 13 puntos y medio, sino también en el hecho de que se ganaron 6 de las 8 secciones, unos 100 municipios, es decir, que se ganaron incluso municipios donde el intendente no es de Fuerza Patria, se ganó en lugares también muy simbólicos, entre ellos, por ejemplo, Pergamino, Junín, Raucha, Ayacucho, donde el intendente no es de nuestra fuerza política, y en este caso se Olavarría, ¿no? También, que 12 claro, años. pero, claro, Olavarría ya se había ganado el intendente. Sí, es decir, estos los que yo menciono son distritos donde el intendente no es nuestro y aún así ganó Fuerza Patria, es decir, y contra la lista del intendente, contra la lista de la Libertad Avanza, contra todo eso se impuso la lista de Fuerza Patria. Por eso lo señalo, la verdad que hubo unos 25 municipios así, donde nosotros no somos gobierno y sin embargo ganó la lista de Fuerza Patria, y la enorme mayoría de estos municipios son los municipios del interior. Y bueno, y esto tiene que ver sin duda, yo digo, en primer lugar, por supuesto, con un rechazo a las políticas de Milei, con la idea muy clara que se expresó de ponerle un freno a Milei, pero también de un acompañamiento a las políticas del gobernador, a las políticas de los intendentes en los distritos donde somos gobierno, que bueno, que se expresa y se sintetiza en una idea de Axel que para mí me parece que es muy clara, que él siempre planteó que el gobierno tenía que ser federal, que para nosotros no tiene que haber bonaerenses de primera y bonaerenses de segunda, y que eso significa que en el interior también hay necesidades, que son diferentes, que muchas veces la distancia de estar a 500 kilómetros de la capital genera otros problemas, pero que bueno, que precisamente por eso tiene que haber un Estado cercano, un Estado activo, generando acciones y políticas que fortalezcan los derechos. Yo lo digo, y algunos ejemplos concretos, desde el gobierno de la provincia se llevó universidades con un programa Puentes a unos 80 municipios donde no los había. Y eso significaba que un chico de 17, 18 años
si quería seguir estudios universitarios se tenía que ir de su casa, de su distrito, para poder estudiar a veces, qué sé yo, en la ciudad de Buenos Aires, en La Plata o en otros lugares. Y en materia de trabajo y de producción creo que también venimos trabajando muchísimo con la idea de generar más productores, de que el desarrollo tiene que ser un desarrollo consolidando un entramado productivo de medianos y de pequeños productores, y el agregado de valor, industrializar localmente. Yo decía, mira, la provincia de Buenos Aires es la principal provincia productora en materia de faena, etcétera, y la cantidad de frigoríficos aumentó en estos 5 años un 23%, en gran medida por las políticas de la provincia, de generar a veces frigoríficos municipales donde no los había, o de generar el financiamiento para que se den y para que se dé esa industrialización, ¿no? Por lo que sabemos, estuvieron trabajando, por supuesto, usted estuvo encabezando esas tareas, pero estuvieron trabajando como digamos, de manera coordinada varios ministros, ¿no? También con el ministro de Obras Públicas, el tema de la cuestión de los caminos, ¿no? Que es algo que preocupa mucho en estos municipios rurales donde se recuperó terreno, donde el peronismo recuperó terreno en las últimas elecciones. Estuvieron ahí en contacto con las personas, con los interesados, ¿verdad? Hicieron mucho trabajo de territorio. Sí, por supuesto, y bueno, y creo que ese es otro punto que también incidió mucho. Claro. La posición del gobierno nacional de cero obra pública y la posición de la provincia. De cero obra pública es de cero contacto también, ¿no? Con los ciudadanos. Claro, como no van a hacer obra, tampoco se vinculan con los sectores productivos. Mirá, la verdad que esto lo dicen de todos lados, incluso con miradas políticas diferentes, nos dicen esto, ¿no? La imposibilidad del diálogo con el gobierno nacional, de cercanía, de llegada, para cualquier tema concreto y la imposibilidad de la resolución de temas. Claro, bueno, entre otras cosas el tema de las retenciones, ¿no? Porque no les cumplió Milei en ese punto. Macri tampoco les había cumplido, pero... Claro, o les cumplió parcialmente, pero bajó, las subió, las volvió a bajar, las cumplió parcialmente, pero además, en materia productiva, la verdad que ha tenido mucho más impacto negativo el hecho de un dólar tan abaratado, la invasión de importaciones, eso también afecta a los sectores productivos muchísimo en la ecuación económica. Es decir, no es solo el tema de los impuestos, sino también el tema de cómo se ubica la relación entre los costos y el producto, y bueno, lo que ha generado también una situación sumamente complicada en términos de rentabilidad de estos sectores, y que se ve en lo que ha sucedido con el producto. Vos fíjate que en el 2023 tuvimos una de las peores sequías de los últimos 50 años. En el 2024 la situación climática se normalizó. Y aún así, es decir, aún con la recuperación en términos de producción del agro, se dio una recesión, ¿no es cierto? Y bueno, eso muestra sin ninguna duda la situación crítica que atraviesan los distintos sectores productivos. Javier, más allá de la producción de commodities y la problemática que implica la producción de commodities, yo lo que pude observar en base a lo que vi del trabajo tuyo en particular y en general de la provincia, es un gran impulso a lo que podríamos llamar de alguna manera las producciones o las economías regionales, porque la verdad que la provincia es casi un país en el tamaño. Los olivares en el sudoeste de la provincia, la ¿hay acompañamiento ahí de los productores? ¿Les interesa diversificar? Nosotros ahí planteamos una mirada del sector agropecuario, de comprender que hay diferentes productores por las diferencias de escala, pero también por las diferencias de las producciones, ¿no es cierto? Que la provincia de Buenos Aires no es solo, cuando hablamos del agro, soja, trigo y carne vacuna, sino que hay una enorme diversidad de producciones, y que lo importante es tener una estrategia desde el sector público que acompañe a cada una de esas producciones, entendiendo que las necesidades son diferentes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vos mencionabas algunas producciones que las encuadramos en la fruticultura y generamos líneas de financiamiento específico con las condiciones de la fruticultura, que tiene que esperar varios años la inversión para poder empezar a ver precisamente resultados, etcétera. Bueno, generamos líneas específicas y nosotros venimos trabajando muchísimo fomentando
creamos de hecho la ruta del olivo, algo que no estaba en la provincia de Buenos Aires. Avanzamos también con una ruta del vino, mostrando también la posibilidad de que este tipo de producciones se combinen con el turismo, y en definitiva, vuelvo al punto que señalaba antes del federalismo, Sí. es generar oportunidades de trabajo en cada uno de los pueblos, en cada una de las localidades, entendiendo que para eso es clave precisamente el conjunto de las producciones, ¿no es cierto? Que en algunos lugares son unas las producciones que generan trabajo, pero en otros pueden ser otras. Ujú. Sí, además, por lo que vi además en las producciones que van impulsando ustedes, tratan de darle valor agregado, que eso genera más empleo, cosa que no pasa con los commodities, que salvo la Bueno, faena, tal cual, a ver, no producen nosotros, empleo. lo digo en los grandes números nacionales, 2/3 de la producción de maíz se exporta como grano, ¿no? Y eso ocurre a nivel nacional, y nosotros, tomándonos un poquito la licencia técnica, si se quiere, lo decimos a nivel de los distintos municipios o localidades del pueblo. Necesitamos que la materia prima no se exporte de ahí como materia prima. Necesitamos que se la industrialice, que se la procese, así sea que va después al consumo en el mercado interno. Por eso digo lo de la licencia técnica, pero necesitamos que esa industrialización se haga en cada una de las localidades. Yo por eso te mencionaba lo de los frigoríficos, Claro, porque ahí en sí hay muchísimos empleo. lugares ocurría, fíjate, el distrito de mayor cantidad de ganado ovino, que es Patagones, no tenía ningún frigorífico para ese ganado. No tenía posibilidades, o sea que lo enviaban a otro lugar, viajaba 200 kilómetros o más, tenía que volver. La verdad era imposible. Es increíble. Para el productor, Imposible para e el increíble, consumidor. ¿no? Que no tengan un frigorífico ahí. Bueno, hoy lo tienen, Claro. hoy está. Hace 5 años no estaba, el segundo distrito era Springles, ocurría lo mismo, hoy está. Y eso fue, el segundo, el caso de Springles, fue una inversión de la provincia, donde nosotros definimos con el municipio avanzar en un frigorífico municipal, precisamente por esto, ¿no? Porque era absurdo que siendo el distrito con el segundo mayor stock de la provincia de Buenos Aires, no tuviera un lugar donde faenar. Hay algunos frigoríficos combinados también de los que hicieron ustedes, ¿no? Que faenan bovinos y también porcinos. Sí, claro, También con después hay impulso otras posibilidades, ¿no es de la cierto? provincia. Claro. Pero yo lo que destaco en esto es que, mira, en muchas de estas localidades no había este tipo de industrialización. Claro. Y eso es, por supuesto que hay generación de oportunidades de trabajo, porque en el frigorífico hay más mano de obra. Claro. Por supuesto que es mejora en el acceso a estos alimentos, porque el precio al consumidor es más barato. También le mejora la situación a los productores. Y esto muchos productores lo ven, que antes tenían que enviar a 200 kilómetros para faenar, el costo del flete se lo deducían de su producto, y hoy no, hoy tiene un lugar cercano donde faenar, y por lo tanto eso genera una mejor ecuación económica. Bueno, algún día llegará a los bolsillos de los ciudadanos, ¿no? La baja de los costos, digo, porque hoy por hoy lo que más bajó fue el consumo de carne en nuestro país. No, claro, a ver, Sí. todo esto en un contexto tremendo de las Sí, políticas claro. de Milei, Sí. donde la gente tiene menos plata en el bolsillo, Sí. y donde estamos en niveles mínimos de consumo. Tremendo. Por eso yo también destaco, es verdad que muchas de estas políticas las iniciamos antes, pero también destaco que en eso se han logrado sostener. Y bueno, nosotros ya más para los temas de consumo también tenemos el programa de mercados bonaerenses, que lo que busca es justamente generar que en la cadena de comercialización no haya intermediarios, Sí. y que le llegue al consumidor más directo del productor, y de esa manera abaratar Sí. el precio Hemos del producto hablado en varias momentos veces. donde el consumo está planchado porque la gente no tiene plata en el bolsillo, está clarísimo. Claro. Sí, hablamos con varios intendentes sobre ese programa, ¿no? Así, ¿cómo es que se llama? De consumo. Mercados Mercados bonaerenses bonaerenses, ahí va. es un programa Sí, donde sí, sí. tenemos por un lado ferias, pero también tenemos mercados Sí. fijos que Está funcionan muy bueno. permanentemente, y nosotros venimos relevando los precios en los mercados bonaerenses, y están en el orden de un 20 o 25% más barato que en las cadenas de supermercados tradicionales. Bien, es una Y buena a esto diferencia. se le agregan las cuestiones vinculadas al descuento de cuenta de DNI. Cuenta DNI, ¿no? Bien. Eso pasa hasta en la ciudad de Buenos Aires, cuenta DNI. Bueno, bueno, Sí, sí. Javier, perdón, sí. No, está bien. Me decías lo de Ciudad de Buenos Aires, sí, la verdad que es una política
con muchísima llegada, con muy alto impacto, y bueno, y que tiene también el sentido, por supuesto, de mostrar también las funciones de un banco público que acompaña a sus verdaderos propietarios, que son precisamente quienes aprovechan estos beneficios. Bueno, Javier, muchas gracias por el contacto. Vamos a seguir conversando en otra ocasión. Bueno, muchísimas gracias a vos, a ustedes. Buenas Hasta tardes. Luego. Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, él es economista, es uno de los protagonistas del resultado de hace 10 días, más o menos. Sí, 10 días en las elecciones bonaerenses. Bueno, pasó esto, ¿no? Que el peronismo recuperó terreno, pero literal, ¿no? Literal. Tierras rurales recuperó. Porque, bueno, le fue muy bien en municipios, ya lo contaba él, incluso que tienen un intendente de distinto signo político. Así que, bueno, queríamos charlar con él un rato. Vamos a volver a convocarlo, porque nos quedaron varios temas pendientes, pero bueno, estuvo muy bien este primer acercamiento. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio.